Mi Dios, Padre, te doy muchas gracias por esta noche que tú has, en tu voluntad, Señor, permitido que podamos estar todos presentes eh, vía este medio, Señor, aprovechando los avances tecnológicos que nos unen, aún habiendo mucha distancia geográfica, pero estamos reunidos muy cerca esta noche desde nuestras casas y poder reunirnos alrededor de tu palabra. Pedir que tu Espíritu Santo esté ayudándonos de principio a fin a entender, a explicar, Padre, para que podamos ser edificados, para equiparnos y entrenarnos para el trabajo del ministerio, Señor, para ir y edificar tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por este gran privilegio que es ser llamados tus hijos. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo, Padre, como un olor fragante, Señor, en paga por nuestros pecados, Señor, arreglando todo el meollo del asunto, todo el problema. Lo arregló él mismo y, Padre, ahora podemos llamarte Abba, Padre. Que tu Espíritu Santo nos esté ayudando en esta noche, Señor, ya que sin Él es imposible entender. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, entonces, el libro de Apocalipsis. Y en este estudio, este módulo, vamos a hacer los primeros 11 capítulos, ¿bien? Va a ser 1 al 11, ¿bien? Espero que todos tengan sus Biblias en mano. Y vamos a dar en esta noche una introducción. En realidad vamos a tener 3 noches de introducción. Pensamos que son importantes para entender antes de empezar a lo que es el estudio del libro. Bien, entonces vamos a empezar por examinar el trasfondo y el contexto del libro de Apocalipsis y luego vamos a mirar por qué. ¿Por qué estudiar Apocalipsis? Y yo no sé de usted, pero la verdad es que antes de entender claramente mi salvación y la seguridad de mi salvación que depende de la fidelidad y de la obra de Cristo. La verdad es que el libro de Apocalipsis me incomodaba bastante. Hay mucho misterio, hay hay mucha cosa escondida dentro del libro de Apocalipsis, ¿bien? Y causa muchas veces temor, causa, pues mucha gente prefiere no estudiarlo a fondo, ¿no? Y prefieren más bien hacer preguntas, claro, el fin del mundo, temas que son candentes, ¿verdad? Y en especial hoy día, por lo que está sucediendo con Israel y los acontecimientos que vemos en las noticias, ¿bien? Entonces, vamos a examinar el trasfondo y el contexto del libro de Apocalipsis. Es un libro bien especial. Este libro es la epístola del Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Asia Menor. En realidad es un libro que Dios le dio a Jesucristo para que Jesucristo, por medio de su ángel, lo comunique a Juan que él iba a transmitirlo a los 7 mensajeros de las 7 iglesias que vamos a ver más adelante. Entonces, introducción. Este libro se llama el libro de Apocalipsis, la revelación, y no el libro de las revelaciones, plural. Este título equivocado para el Apocalipsis es un error común. Es decir, esto es la revelación, no es muchas revelaciones o el libro de las revelaciones. Es una revelación la que va a ser a través de este libro. Y en realidad, cuando vamos a ir mirando de que el misterio del cual contiene va a ir completamente revelando la persona del Señor Jesucristo, sus planes, sus proyectos y cómo es que ha de venir y completarse bien conforme a los diseños de Dios. ¿Debería un creyente estudiar la profecía bíblica? Sí, porque el conocer el futuro tiene un impacto directo en cómo vives hoy en día. Hermano Paco, por favor,
¿Nos lee esos versículos? Sí. Dígame cuáles son, por favor, que no estoy muy centrado todavía. Muy bien. Hechos. Segunda Pedro 3, 10 al 14. Segunda Pedro 3, 10 al 14. Ahí va. Segunda Pedro 3, 10. Aquí está. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible, en paz. Bien, una cosa que debemos entender acerca de la profecía bíblica, que en su mayoría ha sido siempre comunicada para dar esperanza, para levantar a los ánimos a personas en la cual están pasando por tiempos de tribulación. Bien, Daniel, el libro de Daniel, por ejemplo, era cuando Israel estaba en Babilonia, en cautiverio, y estaban pasando por, en realidad, años de juicio de Dios, de disciplina de Dios, pero era un pueblo que necesitaba entender el futuro, de lo que Dios no había abandonado a su pueblo. Dios tenía tremendos planes, hermosas cosas por delante, y esto es el corazón de la profecía para el creyente. Y debemos entender que Dios ha comunicado este mensaje para nuestra esperanza, una esperanza que podemos ser anhelosos acerca de lo certero, de lo seguro, de lo que Dios tiene por delante para nosotros. Así que nos ha incluido la información de sus planes y cómo es que Él va a desarrollar aquello. El conocer la profecía te protege contra las mentiras y temores. No tienes que estar preocupado con lo que la gente dice o predice. Más bien, puedes descansar en lo que Dios ha dicho. Hemos visto Romanos capítulo 9 para aquellos de ustedes que están en nuestro estudio los días jueves en la noche. Estamos estudiando Romanos 9 y vemos cómo se ha completado tal cual como Dios ha dicho, ¿verdad? Y así es como va a ser. Hermano, segunda Tesalonicenses 2, 1 y 2, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muy bien. La profecía cumplida prueba que Dios es ciertamente Dios y digno de confianza. Y puesto que las profecías concernientes al primer advenimiento de Cristo se cumplieron con exactitud, puedes estar seguro de que las concernientes a su futura segunda venida también se cumplirán. Alguien trató de sacar una cifra matemática de cómo sería, qué tan posible sería que una sola persona cumpla 8 de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Es decir, 8 de las profecías dichas acerca de Jesucristo
sacaron las probabilidades y era un número como que 1 con 16 ceros por atrás. Una cosa totalmente, matemáticamente hablando, imposible que se cumpla. Y habían cientos de profecías, muchísimas profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo. Entonces, así como se cumplió su segunda venida, con exactitud, se va a cumplir literalmente y con exactitud la segunda venida. Entonces debemos saber aquello y queremos entender. El libro de Apocalipsis nos va a hablar acerca de ello. El estudio de la profecía fomenta una actitud de preparación y le quita valor a una forma licenciosa, despreocupada de pensar o de vivir. Bien. Entonces, dado que se ha estimado que aproximadamente una tercera parte de la Biblia es profética en naturaleza, no puedes pasar por alto el tema de la profecía. Es importantísimo la profecía, ya que una tercera parte de la Biblia estimadamente es profética. Si Dios se tomó el tiempo e hizo el esfuerzo para decirnos de los acontecimientos futuros, solo es sabio para nosotros que tomemos el tiempo y hagamos el esfuerzo de entender lo que tan cuidadosa y laboriosamente Él predijo. Hermano, Romanos 13:11, por favor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ese versículo está hablando de nuestra salvación en cuanto a lo que concierne a nuestra glorificación. Esa salvación está más cerca ahora que cuando creímos. Hemos visto el versículo 3, dice, el tiempo está cerca. Esto fue escrito hace 2000 años atrás. Y ahora estamos 2000 años más cerca a aquel día. Estamos cerca. Entonces, es importante que tomemos esto con importancia. Si observas las noticias de hoy, puedes llegar a asustarte y desanimarte. Por lo tanto, la profecía bíblica está diseñada para tener un impacto positivo, práctico para tu vida y tu moral. ¿Qué nos dice, hermano Juan 13:19? Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Bien. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es para... Y 14:29, por favor. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios tiene muchas cosas misteriosas. Hay muchas cosas que no conocemos de Dios, pero Dios en su carácter no es un Dios que quiere mantenerse sin conocerse. Él más bien quiere que le conozcamos. Ha hecho escribir su palabra para que conozcamos el Dios, aquel creador, el Dios del universo. Quiere ser conocido y quiere que nuestra fe esté depositada acerca de lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho muchas cosas que han pasado, que están pasando, que van a pasar, ¿verdad? Y esto es para afirmar nuestra fe. Fe bíblica no es una cosa de confiar en mis emociones o en mi intuición o en mi inteligencia. Más bien es para descansar en lo que está escrito. Y esto es lo que vamos a enfatizar a través de este estudio. En teología, es decir, el estudio de Dios, el estudio de los últimos tiempos se llama escatología. Eso es una palabra de 5 bolivianos, de 5 $5, lo que lo llamen allá por su lugar. Escatología, escatos y logía es el estudio de los últimos tiempos. Bien,
La palabra escatología se deriva de las palabras griegas eschatos, que quiere decir último, y logos, que quiere decir palabra, discurso o enunciado. Bien, entonces eschatos, logos, quiere decir última palabra, palabra de los últimos tiempos. En español, logía u ología como sufijos han venido a significar una rama del conocimiento o el estudio del conocimiento, la ciencia o académicos, ¿bien? Una logía, teología, por ejemplo, escatología. Entonces, la escatología es la parte de la teología sistemática que se ocupa específicamente de la enseñanza bíblica relativa a los últimos días o el fin de los tiempos. La escatología incluye todas las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Entonces, en el estudio de la escatología, parte de aquella, de lo que se estudia en escatología es el libro de Apocalipsis. La escatología incluye muchos libros, Daniel, Ezequiel, Joel, Zacarías. Zacarías, tremendo libro escatológico, ¿verdad? Entonces, la enseñanza escatológica incluye tales acontecimientos futuros como el rapto de la iglesia, la tribulación venidera, el anticristo futuro, el reino milenial, los juicios venideros, la segunda muerte, tu estado final en la eternidad y muchos otros temas. Bien. Veo que mi internet está lento, así que voy a apagar mi video, hermanos, me van a disculpar. Bien, vamos a continuar. Dice así, el Apocalipsis es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento cuando se trata de la enseñanza escatológica específica. En el Antiguo Testamento, los libros como Daniel, Ezequías y Zacarías, entre otros, y también se ocupan de muchos acontecimientos que aún están en el futuro. Ahora, el libro de Apocalipsis trata en cuanto a, está en el Nuevo Testamento, está hablando acerca es obviamente hablando de las 7 iglesias, etcétera, pero mucho del lenguaje viene establecido en el Antiguo Testamento y construye encima de aquello. Daniel en particular, Ezequiel, son libros que ayudan muchísimo el entender las figuras y muchas cosas que se están usando en el libro de Apocalipsis. Entonces, no se puede entender a cabalidad el libro de Apocalipsis sin estudiar y sin entender bien el libro de Daniel, Ezequiel, etc. Tito 2:13, hermano, por favor. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En nuestro estudio de la escatología estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una esperanza bienaventurada, es una esperanza no incierta, sino más bien es un anhelo, una confianza futura que es segura, certera. Entonces, es un estudio del libro de Apocalipsis realmente práctico para la vida cristiana. ¿Será que un cristiano debe, para crecer en su vida cristiana, será que realmente necesita estudiar el libro de Apocalipsis? Pues he escuchado decir a muchas personas, pues el futuro es el futuro y va a pasar, Dios lo va a hacer, se va a llevar a cabo como va a pasar. ¿Por qué hay que entender o estudiar las cosas futuras? Pues vamos a desempacar esta pregunta un poco. Sí lo es. El Apocalipsis es un libro importante para estudiar, ya que predice y explica la eventual conclusión de toda la historia humana. Vamos a mirar en Apocalipsis 1:19 más adelante cómo va a explicar las cosas
las cosas que Juan había visto, las cosas que son y las cosas que vendrán después de eso, ¿no? Entonces, eso es algo que todo creyente debería saber para evitar el fatalismo. El fatalismo. Muchas personas quieren agarrar las noticias del día y descifrar la Biblia conforme a aquello. Eso está al revés, hermano. Primero entender claramente la Biblia y así interpretar lo que están en las noticias. Bien. Entonces, vamos adelante. El libro de Apocalipsis describe los futuros planes de Dios para la iglesia, Israel, los santos del Antiguo Testamento, los no salvos y tú, que eres parte, personalmente, eres parte de la iglesia. El conocimiento de esos planes impactará el cómo vives hoy en día. Como dice, hermano, por favor, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y 4:1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y por último, el 22:6. Yo confundí. Me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios es un Dios bueno. Dios es noble en su carácter. No es un Dios, como dije anteriormente, aunque tiene muchas cosas que por toda la eternidad iremos aprendiendo acerca de Él, ya que es Dios. Pero Dios se quiere hacer conocer donde es humanamente posible, hasta donde uno puede, ¿verdad? Y entonces Él se ha hecho conocer, Él quiere hacerse conocer y ha hecho conocer sus planes para que, como decimos, nos cambie la figura en el tiempo de hoy. Pues pasamos por tribulaciones, pasamos por dificultades, pasamos por cosas. Somos extranjeros, forasteros, dentro de un sistema mundano, dentro de lo que es dentro de lo que es la potestad del aire, del príncipe del aire, de este siglo, la mentalidad de este siglo, etcétera, ¿verdad? Y Dios quiere cambiarnos la figura para que eso impacte nuestra forma de entender quiénes nos ha hecho ser y hacia dónde nos está llevando. Bien, entonces, el libro de Apocalipsis es alentador, ya que nos asegura que vamos a ganar al final. Con el entendimiento que el Apocalipsis nos da, podemos saber con certeza que tenemos un futuro glorioso y lleno de esperanza. ¿Qué nos dice Apocalipsis 21:5, por favor? Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El tema que hemos sido, el tema de lo que Dios ha predestinado para los que están en Cristo, es un tema que vamos a ir mirando aquí en Apocalipsis, cómo se va a ir concretando. Y es maravilloso entenderlo. No es interesante de que para el creyente que está caminando con el Señor, el libro de Apocalipsis le afirma en su fe.
Y eso es el propósito del libro. Por eso Dios lo ha revelado. Eso es la revelación. Más allá de estas razones, el Apocalipsis es el único libro de la Biblia que promete que serás bendecido si lo lees o lo escuchas leer. Como dice Apocalipsis 1:3, nuevamente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien. ¿Qué debe ser evitado en nuestro estudio del libro de Apocalipsis? Es una pregunta interesante. Hay que evitar la tentación de interpretar el libro de Apocalipsis a través de nuestros modernos reportajes de noticias diarias. Este es un tema de gran importancia y sin embargo es la tentación de prácticamente todos los comentaristas. Interesantemente, para dar un ejemplo exagerado o un ejemplo que sucede y todos, yo sé que todos lo han visto en algún momento u otro, cuando un personaje agarra y distingue o saca cuándo es la fecha del fin del mundo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar a una persona acerca de que han descifrado, han sacado, han hallado, Dios les ha revelado, etcétera, el día del fin y el día y la hora, a veces del fin del mundo? ¿Cuándo iba a ser? Los testigos de Jehová son famosos por aquello. Pero y mucha gente se deja llevar por esas cosas, esas cuestiones. El entender el libro de Apocalipsis nos quita de esas dudas, de esas cosas pasajeras que vienen y como dije, tratar de interpretar las noticias primero y hacer que la Biblia se acomode a esas noticias es erróneo en nuestro proceder. Es una metodología equivocada. Lo que queremos más bien es entender lo que dice el texto, saber según contexto histórico, saber entender lo que se está diciendo a las personas a los cuales ha sido escrito para que podamos nosotros para el día de hoy entender lo que Dios está diciendo que ha de suceder. Y una vez más, la profecía bíblica siempre se ha cumplido literalmente. Literalmente. ¿Sabe por qué? Para que la gente pueda decir cuando sucede, puede decir, "Oh, así nos dijo Dios", ¿verdad? ¿No se acuerdan de Simeón? ¿Cómo es que Simeón sabía quién era el Señor Jesucristo? Pues él había sabido, según las escrituras estaba dicho, de que esto iba de suceder. Y él estaba esperando un Mesías literal como Dios lo había dicho, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros también podemos tener y no dejar que las noticias nos distraigan de lo que sabemos que ha de concretarse como Dios ha dicho. Cuando lees comentarios antiguos sobre el libro de Apocalipsis, audaces especulaciones fueron a menudo descuidosamente o descuidadamente presumidas basadas en los asuntos mundiales vigentes en ese momento. Esta tendencia se sigue practicando y es algo que vamos a tratar de evitar en este estudio. No vamos a tratar de nombrar al anticristo según lo que está sucediendo en las noticias, ¿ya? Ahora, de que podemos entender el carácter y podemos entender el proceder y de dónde viene y cómo es que ha de actuar, sí, podemos, ¿ya? Pero tratar de apuntar el dedo y decir, es un error que muchos han hecho en el pasado y no lo vamos a hacer aquí. Aquí veremos un ejemplo de este error. A lo largo de la historia, las personas han especulado sobre la identidad del anticristo. Esta es una muestra de las predicciones que se hicieron basadas en el clima social y político de la época, ¿verdad? Y ahí tenemos a Obama, el anticristo, ¿verdad?
Algunos de los padres de la iglesia identificaron al anticristo como un funcionario del gobierno del Imperio Romano, que sería judío de la tribu de Dan. Este punto de vista fue basado en el antisemitismo, ¿ya? En el antisemitismo, y muchos creían que iba a ser judío. Muchos emperadores romanos, incluyendo Nerón, Trajano, y Tito y Diocleciano, fueron considerados ser el anticristo. Hicieron cosas tremendas. Nerón colgando a los creyentes sobre vigas y así, usándolos como si fueran lámparas para quemar. ¿Verdad? Esta tendencia fue basada en la persecución. Muchos creyeron que el famoso nazi, Hitler, Adolfo Hitler, fue el anticristo, ¿verdad? Creían en ese momento, ¿verdad? Pero todavía que perseguía en particular a los judíos, pero no fue así. A través de los siglos, ciertos papas de la Iglesia Católica fueron considerados ser el anticristo. Incluso el libro luterano de la Concordia dice: el Papa es el verdadero anticristo, quien se ha levantado y establecido a sí mismo en contra de Cristo. Esto nació de la Reforma con el fin de validar la separación de la Iglesia Católica. Es decir, cuando los protestantes entendieron lo que era la justificación por la fe solamente, en Cristo solamente, salieron y querían mantener o hacer una distinción clara, ¿verdad? Y entonces es ahí que fue la tendencia de declarar al Papa como anticristo, como el anticristo. Y hay, bueno, hay cosas que han sucedido. En los años 1930 y 1940, mucha gente afirmó que Adolfo Hitler era el anticristo. No es inusual que tiranos como Hitler, Mussolini, Mao y Stalin fueron considerados como el anticristo. Este tipo de especulación ha nacido a partir del genocidio que estos líderes practicaron. No estamos diciendo que fue una atrocidad, un horror, lo que sucedió. Es verdad, fue, pero el anticristo no. Lo que pasa es que el anticristo traerá algo que jamás en la historia del mundo se ha visto a nivel mundial. Bien, y eso es lo que a menudo los presidentes de Estados Unidos o Rusia se han sospechado de ser el anticristo, e incluso dignatarios como Henry Kissinger se han presentado como candidatos. Estas especulaciones pueden derivar de la aversión o medio de un líder en particular o ser el resultado de algún tipo de sistema utilizando para identificar sus nombres con la numeración 666. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? El número 666 siempre trae muchas cosas, muchas preguntas y muchas inquietudes. Seguramente muchos de ustedes tal vez tienen. Este tipo de especulaciones deben evitarse cuidadosamente. Ahora, no quiere decir que no lo vamos a investigar, no es que no vamos a hablar acerca de ello, pero no vamos a usar este método de entrar a tratar de descifrar y aplicar según las noticias del día, ¿ya? Tratar de hacer que se acomode la Biblia a lo que está pasando. Al contrario, vamos a hacer que las noticias de hoy se van a acomodar, como dije anteriormente, al texto, como es correcto. ¿Por qué se escribió el libro de Apocalipsis? ¿Por qué? Uno se preguntaría. Vamos a examinar los propósitos declarados por Juan para escribir el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Vamos a leer aquello y vamos a ver por qué. Dice así, el versículo 1:19, hermano Paco, por favor. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Muy bien, entonces Juan escribió el libro para revelar claramente a las iglesias
las cosas que ha visto Juan, en este caso, las cosas que son entre las iglesias y las que han de ser después de estas, ¿bien? Las cosas futuras. Entonces, ha visto las cosas que son, las cosas que han de ser. Aunque usted no lo crea, esto es la forma más sencilla de entender el libro de Apocalipsis. Como un bosquejo, usted puede empezar por estos 3 puntos. Empezar a entender el libro de Apocalipsis, las cosas que ha visto, capítulo 1 de Apocalipsis, las cosas que son, capítulo 2, 3, hasta 2 y 3 en particular, y las que han de ser, en especial van a ser desde el 6 para adelante, pero 4 para adelante, ¿verdad? Entonces, una forma sencilla de dividir el libro de Apocalipsis. El versículo 11, por favor, hermano Paco. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bien, observamos que en realidad Juan no tuvo opción para escribir el Apocalipsis, ya que recibió la orden de hacerlo por el Señor Jesucristo. El Señor Jesús lo comisionó para que lo escribiese a las iglesias de Asia Menor. Y eso vamos a ver Apocalipsis 2:1 y 3:1, por favor, hermano. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muy bien. Apocalipsis 2 y 3, algunos partes del Apocalipsis fueron escritos para abordar problemas reales encontrados en las iglesias locales actuales. Estas iglesias locales, entre 30 y 60 años de edad en el momento de la escritura de Juan, habían formado algunos malos hábitos que necesitaban corregirse. Otras estaban afligidas y necesitaban motivación e instrucciones. Entonces, estamos hablando en la fecha en que se ha escrito el libro de Apocalipsis. Fue escrito por Juan en el año 95 o 96 después de Cristo. Entonces han pasado 30 a 60 años de edad ya de la iglesia. Entonces hay algunos problemas que se han ido haciendo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, como dueño y como Señor y cabeza de la iglesia, va a tratar, conociendo y sabiendo todo, ¿verdad? Y cómo Él va a corregir y va a hablar de corrección y va a animar también. Apocalipsis 2, 4 a 5, la iglesia en Éfeso se había apartado voluntariamente de su primer amor. Hey, eran doctrinales, estaban doctrinalmente sanos. Dice así, es más, les anima en ese sentido, pero se habían apartado de su primer amor, el cual interesantemente Pablo en Efesios, en el libro de Efesios, les congratula, les dice, hermanos, su fe y su amor en el Señor Jesucristo es algo que me anima, me levanta a escucharlo, ¿verdad? Y ahora miren, entonces a través de los años algo había pasado. Apocalipsis 2:10, el diablo iba a golpear a la iglesia en Esmirna con alguna persecución muy severa. Algunos ya estaban sufriendo y el Señor Jesucristo les va a animar acerca de aquello, porque les va a decir las cosas directo y en claro. Apocalipsis 2:13, la iglesia en Pérgamo estaba localizada cerca de un centro de actividad satánica y necesitaba ser advertida de los peligros. Bien, y
la iglesia en Tiatira, en Apocalipsis 2:22, fue descrita como estando involucrada en adulterio espiritual y necesitada de corregir sus caminos. Bien. Apocalipsis 3:10, la iglesia en Filadelfia tenía personas vinculadas a ella que afirmaban ser judías cuando en realidad no lo eran. Veamos un fenómeno similar en nuestro mundo de hoy, un fenómeno similar en nuestro mundo de hoy, con la así llamada teología del reemplazo. Estos maestros suponen que la iglesia es ahora el Israel espiritual. Ignoran la enseñanza de Pablo, por ejemplo, en Romanos 9-11. Ignoran las profecías bíblicas del Antiguo Testamento. Bueno, en realidad no es que lo ignoran, pero lo conforman a lo que es Dios dejó de trabajar con Israel, ya que ellos lo rechazaron, pues ahora Él está trabajando con la iglesia. Entonces la iglesia reemplazó a lo que es Israel. Entonces todas las promesas que vemos en el Antiguo Testamento que se iban a cumplirse. Entonces, pues esos pertenecen ahora a la iglesia. Pues eso vemos claramente que no es así. Las promesas que son hechas a Israel son hechas a una nación que tiene terreno, que tiene una herencia física terrenal. Las promesas que son para la iglesia son promesas y bendiciones espirituales, celestiales. Somos bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Entonces, vamos a siempre mantener ese cuidado de mantener a Israel y la iglesia separadas, porque así lo hace claramente la Biblia. Entonces, tenemos que mantener estos dos. Uno es una nación donde Dios se va a glorificar. Todavía esas promesas se han de cumplir y vamos a ver en Apocalipsis claramente cómo se ha de cumplir con Israel. Pero la iglesia no. Más adelante, antes que empiecen las cosas terribles de la tribulación, etcétera, lo que van a pasar, la iglesia es sacada afuera, ¿verdad? Porque ya su tiempo cumplió. Entonces, dice Romanos capítulo 11 de que hay un endurecimiento parcial a Israel, que esto va a suceder, su endurecimiento parcial va a suceder hasta que venga la plenitud de los gentiles. El tiempo de los gentiles se cumple, entonces son sacados fuera y empieza el trabajo una vez más de Dios para con una nación, con Israel. Súper interesante. Y eso fue anunciado, eso lo podemos ver en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 26, 27, 28, etcétera. Entonces todo esto lo vamos a ver, ¿ya? A menudo los cultos, por ejemplo, los mormones, dicen que son Israel o una de las tribus perdidas de Israel. Apocalipsis 3:16, hermano, por favor, lo puede leer. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso está hablando de una iglesia, y la iglesia era la Odisea. Era una iglesia tibia sin compromiso, es decir, no era fría que se puede usar como agua fría, o no era caliente, como agua caliente podemos hacer té. El Señor dijo que estaba a punto de vomitarla, como haríamos con un vaso de agua tibio de su boca, ¿verdad? Entonces, entonces hay aquí algunas razones más claras para la escritura del Apocalipsis que no están dichas expresamente en el libro, pero que no obstante son discernibles. Vamos a mirarlas, algunas de las razones que ha sido escrito. El libro de Apocalipsis fue escrito para mostrar el señorío y la preeminencia de Jesucristo. ¿Por qué decimos eso? Bueno, leamos otra vez versículos 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
Muy bien. Entonces, el libro de Apocalipsis nos muestra los pasos precisos que Jesucristo seguirá para reinar como el Señor sobre todo. Bien, si bien Jesucristo venció, hablamos de vencer, y sí venció sobre el pecado, y sí venció legalmente. Él tiene el derecho, la potestad. Dios ya le ha otorgado toda autoridad. Sin embargo, Él está sentado a la diestra del Padre hasta, dice, hasta que Dios ya haga trate a sus enemigos, ¿verdad? Y los ponga a su pie, ¿verdad? Entonces, esto todavía se ha de cumplir. Entonces, Apocalipsis nos va a revelar aquellos pasos. Es tremendo mirar capítulo 5 de Apocalipsis y ver el formalismo y la ceremonia de lo que acontece ahí. En cuanto a ya ir formalizando el derecho y lo que le pertenece al Señor Jesucristo. Sobre toda cosa creada, etcétera, ¿verdad? Sobre todo. Y él será glorificado, Él reinará en el sentido que ha sido prometido sobre el trono de David. Y Él hoy por hoy no lo está haciendo en ese sentido. Y eso se ha de cumplir. Y vamos a ver cómo esto ha de acontecer en el libro de Apocalipsis. Súper interesante y espero que se queden con nosotros a través de este estudio. El libro de Apocalipsis describe cómo todo aspecto de la creación, los ángeles, todas las naciones y los hombres individuales será dominado por Dios. Fijémonos lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 5:13. Vamos a mirar. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vendrá un día cuando toda rodilla doblará. Ahora, eso no quiere decir que todos son creyentes. Está diciendo que todos dirán, todos declararán y reconocerán que Él es el Señor. Para la mayoría de que ellos va a ser tarde, pero aún así lo van a decir. En Génesis o lo van a aceptar y decir, declarar. En Génesis vemos que el primer hombre, Adán, fracasó en dominar la creación. Y podríamos volver a Génesis 1:26 a 28, porque él fue creado para para llevar la imagen de Dios y reproducirse, multiplicarse por toda la tierra y llevar el carácter y la imagen de Dios. Así lo creó Dios, Adán, ¿verdad? En Apocalipsis y claro, en el capítulo 3 vemos como, en capítulo 2 y 3 vemos cómo él fracasó, falló, no creyó, no confió en Dios, etcétera, quiso ser como Dios. Pero ahora en Apocalipsis observamos al segundo hombre, Jesucristo, el último Adán, que exitosamente domina la creación. Vamos a Mateo 22:24, hermanos, y vamos a dar lectura a este versículo. 22:44, ¿no? Así es. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muy bien, eso es lo que decíamos anteriormente y eso es lo que está él esperando hoy día. Hebreos 1:13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 2:8 y el otro pasaje también. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Apocalipsis 19:15
15 al 16, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, el tema que prevalece en todo el libro es el dominio final de Jesucristo como el Señor de todo. Y al final vamos a ver que llegamos a la ciudad, a una ciudad donde está el árbol de la vida, donde está ya cumplido lo que Dios había diseñado originalmente para la tierra antes de que caiga en el pecado. Entonces vamos desde un jardín hasta una ciudad con una cruz en el medio. El Señor Jesucristo es aquel que va a traer el restablecimiento y va a volver se va a cumplir aquello lo que Dios, los diseños de Dios, el propósito de Dios se ha de cumplir. Y el libro de Apocalipsis va a dar el enfoque al dominio final de Jesucristo como Señor de todo. El capítulo 1 muestra a Jesucristo como nuestro glorioso Señor exaltado, las cosas que Juan había visto, ¿ya? Entonces, él había visto al Señor Jesucristo glorificado. Y en capítulos 2 y 3, las cosas que son, muestra a Jesucristo como el Señor soberano sobre su iglesia en el tiempo presente. Y luego, más adelante, al examinar los elogios, advertencias y correcciones dadas a las asambleas de Asia Menor, vemos expresada su autoridad suprema sobre la iglesia. Jesucristo es el que tiene el derecho de inclusive quitar su llama, su mecha, ¿verdad? Y apagarla. Su testimonio, Jesucristo siendo la cabeza, el dueño de la iglesia, tiene la autoridad para hacerlo. Ninguna iglesia local tiene la promesa de Dios de permanecer como iglesia local hasta el final. La iglesia de Jesucristo, todo miembro de la iglesia de Jesucristo que ha sido integrado, bautizado en el sentido espiritual de la palabra, unificado, el momento de creer únicamente por fe en el Señor Jesucristo, es incluido al reino de luz, es puesto dentro de lo que es la iglesia, y todo eso se ha de concretar, y eso es la iglesia universal. Pero la iglesia local no tiene promesa de Dios de permanecer en el sentido unificado, unido físicamente como iglesia local aquí en la tierra. Y eso lo vemos en una de las iglesias en particular. Jesucristo le dice, si no te arrepientes, si no cambias de mentalidad, pues yo te apagaré, ¿verdad? Y eso es una fuerte advertencia. Aunque el Apocalipsis fue escrito específicamente para las iglesias de Asia Menor, es aplicable generalmente a todas las iglesias de todo el mundo. Apocalipsis 1, 2, 4 y 11. Vamos a avanzar. Entonces, Cristo reina supremo sobre su iglesia. Cualquier congregación que hace caso omiso o desafía su autoridad será disciplinada. Vamos a ver Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ya sea que la iglesia lo reconozca o no, él es la cabeza. Primera Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y Apocalipsis 1:1 nuevamente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y versículo 7. Y al He final. aquí,
He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Muy bien. Y 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y así se cumplirá, así tal cual está escrito. Y entonces Cristo reina supremo sobre su iglesia. Eso es tan importante para todo creyente entender. Muchas congregaciones hoy en día son desafiantes a la autoridad de Cristo y están administrando su iglesia como si se tratara de una empresa secular. Estos están coqueteando con el desastre, ya que Dios puede retirar de ellos su bendición. Y pues eso lo vamos a ver más adelante, cómo es que puede suceder. Y sabe, es interesante, algunos han tratado de decir que las 7 iglesias son 7 etapas de la iglesia universal, es decir, la primera etapa era Éfeso, y ahora la que estamos viviendo actualmente fue o es la Odisea. Eh, pero en realidad, aunque es interesante, no se puede aplicar así, no se puede ver. Además, es una falencia grande porque todos a través de los tiempos que han creído aquello, siempre se ven en la iglesia de la Odisea. Más bien debemos entender que las 7 iglesias son ejemplares de nuestra iglesia hoy día. Nosotros podemos ser muy parecido a cualquiera de una de las 7 iglesias y podemos aprender de la enseñanza de Jesús a esa iglesia cómo corregir, ¿verdad? Y cuál va a ser cuáles son los riesgos de no creer y no caminar por fe. De entender lo que le está diciendo. Capítulos 4 al 18 muestran a Jesucristo dominando. Entonces, las cosas que han de ser después de estas muestran a Jesucristo dominando como el Señor sobre toda la tierra por medio de los juicios futuros. Como Él tiene el derecho, como Él ha conseguido por medio de la cruz, ya que es el Cordero inmolado y ya que Él es el que es digno, ¿ya? Los juicios futuros son bajo su autoridad, su señorío. El capítulo 19 muestra a Jesucristo como el Señor conquistador de todos los señores y rey de todos los reyes. Bien. El capítulo 20 muestra a Jesucristo como el Señor triunfante y Rey final sobre toda la tierra. El Apocalipsis muestra como final y totalmente se realizará el reino milenial en la tierra. Bien, podemos mirar por favor Mateo 6:9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los siglos. Amén. Perdón. Hechos 1:6 así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Bien. Vamos con Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanos, esto va a suceder. Esto ha de acontecer. Y nosotros vamos a ser parte de ese grupo que estará glorificando y dando gracias a Dios, y seremos parte de los que estamos participando con Jesucristo dentro de su reino milenial. Estaremos como su novia en aquel entonces, reinando juntamente con Él. Esto es lo que nos corresponde, hermanos. Esto es lo que nosotros ya somos. Y un día esto es lo que tenemos que ya vamos a ejercer, pues Dios nos ha dado entonces la oportunidad hoy de aprender a crecer y a ser fieles en lo poco, de confiar en lo que ya nos ha hecho y de confiar en lo que esto se ha de hacer y caminar mirando con nuestra esperanza bienaventurada hacia lo que viene por delante. Pues eso es lo que, por eso es que nos ha dado este precioso libro. Por último, los capítulos 21 y 22 predicen a Jesucristo y al Padre reinando como el único soberano sobre todo por toda la eternidad. Leeremos Judas 25, por favor. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, el Apocalipsis fue escrito para nuestras iglesias hoy en día. Dado que el libro de Apocalipsis fue escrito a las iglesias locales fuertes y débiles de la época, su relevancia y beneficio práctico para nuestras iglesias hoy en día es evidente por sí mismo. ¿Bien? Entonces, dado que estas enseñanzas fueron muy importantes para la salud en curso y el éxito de esas iglesias locales, podemos estar seguros de que son igualmente beneficiosas para nuestras iglesias hoy en día. Yo estoy seguro de que va a ser de mucha bendición para usted los capítulos 2 y 3. Claro que todo el libro de Apocalipsis, pero en particular los capítulos 2 y 3, no se lo vaya a perder. Algunas de esas iglesias estaban siendo cruelmente perseguidas y necesitaban que se les diera esperanza. Muchas iglesias hoy en día en todo el mundo también están siendo perseguidas. Entonces, en Apocalipsis 2 y 3 oímos al Señor Jesús repetidamente decir: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros tenemos oídos, así que también deberíamos prestar atención a esos mensajes grabados. Hoy día tenemos al Espíritu hablando, y Él está hablando a las iglesias hoy también. Los profetas están todavía hablando, están aquí, hermano, en las Escrituras, y nos están, y eso queremos, ya que tenemos oídos, queremos escuchar, hermanos, lo que dice a las iglesias. Escrito como un libro profético, Dios usa las profecías del Apocalipsis para motivar a nosotros a vivir una vida santa y productiva. Primera Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, aunque usted no lo crea, y lastimosamente no sé dónde la iglesia en general, estoy hablando del cristianismo en general, y estoy generalizando, ¿no? No estoy diciendo que todos, pero en su gran mayoría, muchas iglesias están utilizando la ley para purificar a los hermanos. Por medio del hacer, por medio del cumplir, por medio del poner sobre sí la carga del hacer una lista de cosas, están tratando de producir una vida santa y productiva. Pero vemos aquí, conforme a lo que vamos a ir estudiando y lo que acabamos de leer en Primera Juan, más bien es su esperanza lo que nos purifica, hermanos. Es la gracia de Dios
la cual nos enseña a vivir verdaderamente piadosos, ya que nos enseña cómo dejar aquellas cosas mundanas, aquellas cosas que no nos convenían. La gracia es lo que nos enseña que hay algo mejor, que hay algo que es mucho más beneficioso para mi vida, ¿verdad? Y es con gusto, que la gracia me enseña que con gusto la agarro, ¿verdad? Esa es la gracia de Dios, la esperanza bienaventurada. Eso es lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que eso trabaje en nuestras vidas, en purificarlas. No es el temor, no es la ley, no es el cumplir más y poner más reglas sobre uno. Y no voy a fallar, nunca más voy a fallar. ¿Y qué hacemos? Al día siguiente, otra vez fallamos, ¿verdad? Otra vez entonces, Señor, lo siento, sí he fallado, pero esta vez no, nunca más, jamás voy a fallar. Eso no es la manera que uno es hecho santo, purificado, hermanos. Eso es la fuerza humana, eso es voluntad propia y nosotros fallamos, hermanos. No siempre tenemos voluntad propia. Entonces debemos depender de Dios que por medio de su esperanza, su gracia, nos enseñe por medio de su palabra. Nuestra fe depositada en ella va a cambiar nuestra manera de transformarnos, como dice. Entonces, eso es lo que queremos aprender y entender, hermanos. Muy importante para el día de hoy, para que eso cambie mi forma de pensar, para que el día de mañana yo pueda ser dicho por el Señor Jesucristo: has sido hijo, hija, has sido fiel en poco, ahora te pondré fiel en mucho. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que aprender. Apocalipsis fue escrito para mostrar que Dios no va a permitir que el pecado y la rebelión continúen indefinidamente. Este demuestra convincentemente que la condena final de Dios para los pecadores es totalmente justa, totalmente justa. Apocalipsis 22, 21 y 22 vemos la ausencia del pecado. En Génesis 1 y 2 vemos la ausencia del pecado. Entonces Dios lo va a restaurar completamente. Va a haber la ausencia del pecado una vez establecida. Apocalipsis 22, 10, hermano, por favor. Y el 16. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver un bosquejo del libro de Apocalipsis. La primera venida del Señor Jesucristo, cuando vino su primera vez como un siervo. Vemos que Él fue crucificado, ascendió ante el Padre y vino el Espíritu Santo, descendió, Hechos capítulo 2, y con el Espíritu Santo empieza la edad de la iglesia. Y entonces eso trata Apocalipsis 2 al 3 hasta el presente. Apocalipsis capítulos 2 y 3 son las cosas que son, mirándolo según el pantallazo de las edades de la Biblia, como nos da pautas en cuanto a las edades o los tiempos o las dispensaciones. Algunos dicen las administraciones diferentes de Dios para con el hombre. Vemos que las cosas que son, está tratando de la edad de la iglesia. Eso empezó en ese momento, más o menos el 33 después de Cristo, cuando descendió el Espíritu Santo, y eso continúa el día de hoy, ¿ya? Pero no, sabemos, la Escritura nos dice que no continuará en la tierra hasta, va a venir la llenura de los gentiles. Vámonos a Romanos capítulo 11, y para el grupo del estudio de los jueves en la noche, que estamos estudiando Romanos 9 al 16, ya lo hemos visto varias veces, dice, pero
Romanos 11:25, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes, así hablando como nosotros gentiles, la iglesia, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, pero dice hasta. Sí es verdad, hoy día hay endurecimiento parcial en Israel, pero es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, así como fue escrito. Entonces, la llenura de los gentiles, así como dice aquí, la plenitud de los gentiles no se ha cumplido todavía. Los gentiles Dios todavía está trabajando con los gentiles, así como, ¿no? En la iglesia. Entonces, un día va a venir ese día, cuando el último gentil será incluido dentro de lo que es la iglesia y luego sucederá prontamente el rapto de la iglesia. Eso es el arpazo, el ganchazo, el sacado de lo que es el cuerpo de Cristo en un momento instantáneo. Primero los que han muerto en Cristo, los que duermen, dice, en Cristo, primero, ellos tienen privilegios. Si tú te mueres hoy día siendo creyente en Jesucristo, tienes un gran privilegio. Vas a ir primero al aire, a ir a juntarte con el Señor. Luego los que están vivos en ese momento del rapto irán, ¿ya? Entonces, yo no sé cómo irá a acontecer exactamente aquello, pero primero van a ser los que están muertos en Cristo. Si usted tiene un ser querido que ha muerto, y creyendo en el Señor Jesucristo, pues ellos primeramente serán raptados y se encontrarán con el Señor, luego nosotros. Luego, después, no sabemos exactamente cuándo, pero en un momento va a haber una transición, probablemente un tiempo transitorio, va a haber lo que se llama la tribulación. Esto es un tiempo interesante que Daniel lo llama la última semana de las 70 semanas que han sido establecidas justamente para Israel. Entonces, ya ha sacado la iglesia de la figura. Ahora Dios empieza a trabajar nuevamente en la última semana de 70 semanas, ¿ya? Con un propósito de traerlos otra vez, de traerlos de regreso a sí mismo, ¿bien? Daniel 9, 26, 24 al 28, 29, tenemos aquello descrito, ¿verdad? Entonces, la semana 70 de Daniel, la tribulación, y eso vemos que es 7 años, ¿ya? Y esto todo lo vamos a ir viendo, no se preocupe, ya es nada más un pantallazo. Luego vemos en Apocalipsis, paralelamente, cuando hay la tribulación aquí en la tierra, paralelamente vemos en Apocalipsis 4 y 5 lo que está sucediendo en el cielo. Súper interesante. Tiene que ver con la iglesia, ¿ya? Entonces la iglesia es llevada arriba, 4.1. Apocalipsis 4.1 vemos implicado ahí que la iglesia es llevada arriba, así como con Juan. Juan es llevado arriba para que se le muestre lo que está pasando en tiempos futuros, ¿ya? Y eso sucede paralelamente con lo que va a ser Apocalipsis 6 al 19. ¿Se entiende? Entonces, 4 y 5 es paralelo con 6 a 19. 4 y 5 tiene que ver con la iglesia. 6 a 19 son los que han sido dejados atrás. Son lo que es trabajando con las naciones, trabajando con Israel específicamente. Bien, el Señor Jesucristo y nosotros, la iglesia, su novia, regresamos con gran poder y gran gloria, un caballo blanco, ¿ya? De guerra, un caballo de conquistador, una imagen gloriosa. El Señor Jesucristo regresa al finalizar esos 7 años, ¿ya? Y establece lo que es su reino terrenal sobre el reino que Dios prometió a David, que su reino sería un reino eterno. Entonces, hoy por hoy no tenemos a un rey de Israel. Jesucristo es el que le corresponde. Bien, entonces Jesucristo vendrá y reinará sobre, como hijo, es hijo de David, ¿verdad? Él es el que va a venir, va a reinar sobre el trono de David por 1000 años, ¿ya? Apocalipsis 20, vamos a ver eso. Dice más de, creo, 6 veces, 8 veces. Dice 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Va a ser 1000 años el reino aquí en la tierra
Israel va a ser el centro, Jerusalén va a ser la capital. Y Jesucristo va a reinar desde la capital. Tremendo, increíble, todo esto que va a acontecer. Luego tenemos el gran trono blanco, donde aquellas personas incrédulas que han tratado de conseguir ser complacidos o ser perdonados por Dios por medio de sus obras, serán juzgados individualmente. Vemos que son echados al lago de fuego porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20, 11 al 14. Y serán echados al lago de fuego. Entonces, después de eso es lo que es establecido la eternidad, capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Entonces, eso es lo que es capítulo 2 hasta el 22. Ahora, el capítulo 1 no está aquí porque en sí no es el proceder del tiempo. Capítulo 1 es una visión que Juan vio del Señor Jesucristo glorificado específicamente, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante.